Buenos días, somos el equipo conformado por Verónica Matos, Valeria Ferro, María Santiesteban, Georgina Espinosa y quien les habla, Irina Nomberto. Pertenecemos al NRC 8897 del curso Temas de Historia del Perú. El tema de nuestro video es el impacto del terrorismo en la educación de las universidades públicas de Lima en la década de 1980. Para entrar más en contexto y comprender más sobre la historia del Perú, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación durante la década de 1980, el Perú vivió un periodo de violencia interna causada principalmente por grupos terroristas como Sendero Luminoso, el MRTA. Esta situación afectó a toda la sociedad y a las universidades públicas, ya que la violencia alteró el desarrollo de las actividades académicas, la seguridad de estudiantes y docentes, el acceso a una educación de calidad. Bueno, este tema se relaciona con 3 semanas desarrolladas en el semestre. La primera semana es la semana 11, que es Crisis Económica de los 80. ¿Por qué el terrorismo ocurrió en un contexto de crisis económica y social que agravó la violencia en el país? La segunda semana es la 14, el declive del terrorismo, crecimiento económico y el regreso del autoritarismo, ya que explica cómo disminuyó la violencia y cuáles fueron sus efectos en la recuperación de las universidades. Y pues finalmente elegimos la semana 7, la crisis del orden oligárquico entre 1930 y 1968 y los cambios culturales. Esto es porque permite comprender los antecedentes políticos y sociales que influyeron en el contexto donde surgieron la violencia política. Con esta información vamos a analizar cómo el terrorismo impactó en la educación de las universidades públicas de Lima durante la década de 1980. Una de las principales causas del terrorismo en el Perú fue la desigualdad social y el abandono del Estado en muchos rurales del país. Durante varios años, muchas comunidades vivieron en pobreza, escaso acceso a educación, salud y oportunidades de desarrollo. Este contexto permitió que grupos como Sendero Luminoso captaran seguidores prometiendo cambios radicales mediante la violencia. Además, la crisis política y económica de las décadas de 1970 y 1980 contribuyó a generar un ambiente de descontento que favoreció el surgimiento de estos movimientos. Una de las consecuencias más graves del terrorismo fue la pérdida de miles de vidas humanas y de profundo impacto social que dejó en el país. Muchas familias fueron desplazadas de sus comunidades por miedo a la violencia, especialmente en regiones como Ayacucho, Huancavelica y Junín. También se distribuyeron escuelas, carreteras e infraestructura pública, afectando la educación, la economía y el desarrollo de muchas localidades. Además, el terrorismo dejó secuelas psicológicas y sociales que aún se recuerdan, haciendo evidente la importancia de perseverar la memoria histórica para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. En general, el ambiente estudiantil era muy complicado. En el segundo gobierno de la UNDE, entre el 80 y el 85, el terrorismo fue titulado como avigeos. Además, en el primer gobierno de Alan García, que fue en el 85, la situación económica era tan complicada, la devaluación económica, la hiperinflación, el cambio de moneda, y todo eso tenía como que a la gente un poco más metida en lo que era la economía que en otras cosas, ¿no? Bueno, yo como estudiante se vivía con esta incertidumbre, ¿no? Ya yo en los años 90, cuando ya el terrorismo se extendió más y llegó a Lima, sí, pues se vivía en zozobra. Nosotros entrábamos a clase y había apagones, bomba por aquí, bomba por allá, en la calle mataban policías. No sé, era como la ley de la selva, ¿no? Elecciones estudiantiles llenas de violencia, enfrentamientos de los apristas con los comunistas, balazos, toda una vida muy, muy turbulenta, vida universitaria turbulenta.
pero como bastión aprista, la Villarreal no se vio muy involucrada en cuestiones de Sendero, del MRTA, ¿no? Bueno, sí, tuve un jefe que era terrorista. En el instituto donde estudié había algunos profesores y alumnos que eran terroristas, y tuve un jefe que amenazó con deshacerse de mí, y, fue una época muy, muy difícil porque sentía la sensación de que me iban a hacer algo en cualquier momento, ¿no? El Perú fue, de alguna manera, pacificado, pero no se ha vencido al terrorismo. El terrorismo no ha sido vencido porque su semilla es la desigualdad social y la inconformidad social. Entonces, eso sigue habiendo. Y en el tiempo en el que el Perú se pacificó, esa desigualdad social se agrandó. Entonces, ahora hay mucha más desigualdad social y mucho más resentimiento social. Entonces, claro, hay que tener muchísimo cuidado en que el terrorismo pueda volver a brotar, porque su raíz, su semilla, sigue existiendo. Gracias. En el primer ciclo, lo que era el materialismo dialéctico, que era la base de lo que es el comunismo, el marxismo-leninismo, y en el segundo ciclo era el materialismo histórico, los mejores profesores de la universidad eran ellos, los que venían y adoctrinaban a los jóvenes, y fue uno de los que cayó mucho en esta situación del proletariado, del pueblo, ¿no? El capitalismo americano, y todas esas cosas que nos decían, pues, y nos llenaron de política a favor de ellos, ¿no? A favor de ellos. Hubo veces en que entraron encapuchados a las plazas, pedían y comenzaban hablando de la lucha armada ¿no? Y del pueblo, y de que era el único medio por el cual iba a haber un cambio en este país. A raíz de estas situaciones, San Marcos lo cerraron por varios meses, no solo en un periodo, sino en otro. Entonces estuvimos fuera de clases meses fuera porque nos cerraban, porque el que estaba allí. Entre ellos mismos, entre facciones, ellos se peleaban. A veces llegábamos, estaba nuestro salón destruido, las carpetas por acá, por allá. Entonces era una zozobra enorme. Entonces los profesores no enseñaban, no entraban con todas las garantías del caso. En algunos casos había profesores que no concordaban con el pensamiento y tenían miedo de asistir y a veces no iban. Entonces sí hubo una baja enorme en lo que era la malla curricular y el nivel académico que nosotros esperábamos de San Marcos. Sí. Bueno, primero, si hablamos de las causas, pues vimos que el terrorismo no apareció de la nada. Nació por varias razones, principalmente por la pobreza extrema, el gran abandono del Estado en muchas zonas alejadas del país, o sea, zonas rurales, y la llegada de ideas muy extremistas. Las consecuencias de todo eso fueron terribles para el Perú, porque miles de personas inocentes perdieron la vida, y pues así se veían en la obligación de dejar su casa y tierras y todo eso. Y pues el país estuvo como muchos años lleno de miedo. También por otro lado, gracias a entrevistas que hicimos, pudimos escuchar a las personas que realmente vivieron en esta época. Sus historias nos dejaron muy en claro que el terrorismo no solo trajo violencia como tal, sino que también arruinó la educación de muchos jóvenes, destruyó puestos de trabajo, golpeó muy duro a la economía y cambió por completo el día a día de muchos peruanos. Nosotros como grupo creemos que aunque el Estado finalmente logró vencer a algunos grupos terroristas, al principio actuó bastante tarde. Además, es una realidad en la que sí hubo casos donde también se cometieron abusos contra gente inocente. Creo que algo sí puede resaltar más en las zonas rurales. Por eso como sociedad tenemos el gran deber de no olvidar lo que pasó. No podemos hacer como si nada hubiera sucedido anteriormente, ya que es vital mantener viva la memoria para que una tragedia así nunca más vuelva a ocurrir de nuevo. Entonces creemos que la clave principal está en una mejor educación, en enseñar desde chicos a vivir en paz, ¿no? A reducir la pobreza y asegurar que el Estado llegue a lugares un poco más olvidados. Y a continuación, las fuentes bibliográficas.